Minutos, bienvenidos a una nueva hora de ampliación de noticias aquí en RPP, confianza por todos los medios. Hoy, 8 de octubre, día en que recordamos el combate de Angamos, la inmolación de don Miguel Grau Seminario, el caballero de los mares, el peruano del milenio. Pero estamos revisando temas más terrenales y urgentes con Virgilio Hurtado, un especialista en materia electoral. Lo que tenemos es incertidumbre. Virgilio, nos has dado tú algunas ideas de lo que a lo que se puede apelar en materia de derecho electoral, de normas vigentes. ¿Qué certidumbres tenemos? Bueno, la única, como decía Fernando, es de que este proceso para elegir al nuevo Congreso, porque así lo señala la Constitución de manera expresa, es que tiene que llevarse a cabo en 4 meses o en 120 días. Y en base a ello, pues, tiene que ajustarse todas las etapas previstas en la Ley Orgánica de Elecciones sobre el proceso electoral a ese plazo. Yo siempre he sido de la posición de que en estas circunstancias el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales también, en lo que le compete, ejerzan su facultad reglamentaria. Porque ese es un tema, como le decía, de calendarización de actividades. Si las elecciones son el domingo 26 de enero, ¿qué tendría que pasar y en qué momento para que pueda cumplirse con el tema de la inscripción de candidatos, el cierre precisamente de las listas? El jurado ha dado un paso muy importante para ello, que es la definición de los 60 jurados electorales especiales. ¿No? 24 de ellos se van a establecer en las capitales de cada departamento, en la provincia constitucional del Callao y en el caso de la circunscripción Lima Provincias, en Huaura. Y ello es importante porque en esta primera etapa que se van a instalar 24 jurados electorales especiales el 7 de noviembre, estos órganos son los que van a recepcionar, a recibir las solicitudes de inscripción de listas de candidatos provenientes de los partidos políticos. En noviembre. Ahora, ¿quiénes pueden participar? Porque también hay una discusión sobre los actuales congresistas con mandato revocado pueden participar en este proceso y si es que ellos no pueden participar en lo podrían hacer los que forman parte de este Congreso disuelto. ¿Podrían postular entonces en el 2021? ¿Lo tienes claro tú? Hay varias interpretaciones que son legítimas. Esa es una interpretación, ¿no? Porque la norma que prohíbe la reelección está pensada en prohibir, ¿no?, la postulación de quienes han ejercido el cargo de congresistas para un periodo consecutivo, para un periodo parlamentario consecutivo. Y en el caso de la disolución del Parlamento, no estamos ante un periodo parlamentario consecutivo, sino ante un periodo que exclusivamente se crea para que los que resulten elegidos completen el periodo. Entonces, cabe esa posibilidad. ¿Y quién tiene que dirimir cómo se interpreta y quién puede ser reelegido o no? Como se trata de una situación abstracta, no es un caso concreto, sino que va a vincular a todos aquellos ciudadanos que deseen postular, yo creo que perfectamente el Jurado Nacional de Elecciones, en el reglamento de inscripción de candidaturas, podría dirimir esta situación. Y ahora, otra situación. ¿Quiénes pueden participar en este proceso electoral? Hay una relación de partidos políticos, organizaciones políticas con inscripción vigente. Y además de quiénes pueden participar, si es que no se participa en este proceso electoral, ¿se pierde la inscripción? ¿Qué porcentaje tiene que sacar cada partido para no perder su inscripción en este proceso, por ejemplo? Claro, ese es otro tema que nos lleva a la aplicación de las normas en el tiempo, ¿no? ¿Y por qué le digo esto? Si ustedes observan el artículo 84 de la Ley Orgánica de Elecciones, se señala que cuando se trata de una convocatoria extraordinaria por disolución del Congreso de la República, el proceso electoral se lleva a cabo sin modificar el sistema electoral preexistente. Sobre ello hay también un conjunto de interpretaciones, porque en el año 2017 el Congreso ha aprobado distintas disposiciones. Precisamente entre ellas está la norma que obliga a los partidos a participar en los procesos electorales. Esa sí es vigente porque ya tiene más de 1 año de vigencia. Claro. Esa se aplicará en estas elecciones. Hay una disposición que cancelaba la inscripción de los partidos siempre y cuando no participen en
2 procesos electorales consecutivos. Luego, con las últimas reformas que hemos visto, que han sido publicadas el 27 de agosto, se señala que ya es obligatorio que el partido debe participar, y si no participa, inmediatamente su inscripción se cancela. Va a depender de la aplicación de esta norma. Y como les decía, hay un artículo 4 que señala que las normas que no han sido aprobadas con un año de antelación a la realización del proceso electoral, Entonces no se aplica. no se aplican, pero no debería aplicarse. No debería aplicarse porque hay una norma que expresamente Porque así lo además señala. Y nos encontraríamos posiblemente en una situación muy parecida a la del 2016, ¿no? Que por cálculo político, un partido, pues, de acuerdo a las encuestas, no está muy bien posicionado, podría retirar sus candidaturas. Podría también considerarse que la legislación no se aplica en esta elección porque es un periodo especial, ¿no es cierto? Imagínense si por A, B o C tenemos elecciones cada 3 meses, los partidos no podrían estar ajustándose a todos los requerimientos cada vez que se produce un quiebre del periodo presidencial o del periodo electoral. ¿Podría decirse, bueno, este no es un periodo normal, no aplicamos la nueva regla, quedémonos con la regla anterior y dejemos las reglas nuevas hasta el 2021? ¿Existe tal posibilidad? Aplicando el artículo 4 que les estoy comentando, es perfectamente posible. Claro, ¿no? Pero yo quiero resaltar algo que es muy importante. Las normas electorales no por gusto están indicadas en la Constitución como normas que deben de ser desarrolladas por una ley orgánica. Es precisamente para darles una mayor estabilidad en el tiempo, porque es muy complicado que los operadores y actores, que son los mismos ciudadanos, se informen de cuál es su contenido y cómo cumplirlas. Les doy un ejemplo muy claro. El Congreso anterior, cuando lo presidía el señor Luis Iberico, aprobó la ley de dádivas que excluía a aquellos candidatos que la infringían. Con la que sacaron a su jefe. El doctor Tábara, que era presidente del Jurado Nacional de Elecciones en ese tiempo, veía que era una norma pues que no iba a tener un periodo prudente para capacitar a los actores, y el jurado en ese momento tenía dudas en aplicarla. El Congreso le dijo al Jurado Nacional de Elecciones, la norma ya la aprobó el Congreso, se aplica, ¿no? La ley se aplica, y el primer expulsado del proceso fue el señor Acuña. De manera que lo único claro, si lo estoy comprendiendo bien, es que hay que esperar hasta noviembre que se constituyan los jurados electorales especiales, solamente después de lo cual podrán ser inscritas las listas. Quiere decir que los partidos tienen al menos un mes para elaborar sus listas de candidatos. Evidentemente el periodo es muy corto, el proceso de democracia interna implica formalidades, pero antes de ello quiero resaltar de que el jurado debe aprobar y publicar 2 cosas importantes: el calendario electoral y el reglamento de inscripción de candidaturas, que es importante. ¿Por qué? Porque ahí se van a establecer, se van a materializar los requisitos positivos y negativos que tiene cada persona para postular por un partido político. Tiene que también calendarizarse, por ejemplo, el tema de las renuncias de los ciudadanos que pertenecen a un partido para poder postular por otros, ¿no? Entre otros elementos. Por ejemplo, ¿cuál es la fecha de vencimiento para presentar las candidaturas? Los jurados electorales especiales se instalan el 7 de noviembre. Para ello, las Cortes Superiores y el Ministerio Público tiene que elegir a los miembros que van a integrar los jurados electorales especiales. Estos tienen que ser capacitados, y a su vez tiene que haber un periodo en el que se informe también a los ciudadanos y a los partidos sobre cuáles son los nuevos criterios, por ejemplo, para llenar los formatos para el proceso de inscripción. Hay un sistema informático que es el sistema de Clara, por ejemplo, que también tiene que habilitarse, darle a los personeros las claves de acceso para que puedan cumplir lo que sí con toda esa función. Tiene que pasar es que esto lo tenemos que decidir ya. No podemos seguir conversando sobre lo que tiene que pasar. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha estado clarísimo lo que queda por delante. Estuvimos con el señor Virgilio Hurtado, abogado experto en Derecho Electoral. Muchísimas gracias, Virgilio.